La Iglesia de Cristo, Centro Misionero El Sembrador, presenta su programa Victoria Espiritual con su pastor Arturo Arias. Todas las edades y adaptando el texto o el versículo de acuerdo a la edad que tengamos para poder vivir una vida mejor. El niño pues de una manera, guiándolo, motivándolo para que pueda caminar en el camino del Señor. El adolescente, el joven, de la misma forma, tratando de suprimir o decir no a ciertas situaciones que pueden ser atractivas, agradables hasta cierto punto, pero decir no, ponerle freno, ponerle paro, no satisfacer esos deseos, sino al contrario decir: Señor, ayúdame. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, pues frenarla. Y los adultos de la misma forma, pues porque todos, en cualquier edad que tengamos, tenemos momentos difíciles que pasamos. Y la Escritura nos habla de cosas interesantes, pues para que podamos nosotros ser mejores. Basados en estos principios que tienen que ver con el libro de Proverbios, la Biblia nos expresa, y usted en el capítulo 1 de Proverbios encuentra cuál es la razón o el objetivo por lo cual se escribe este libro. El sabio Salomón escribe este libro y nos hace ver que los proverbios han sido escritos o han sido manifestados a la vida del ser humano para que entendamos sabiduría y doctrina. En el capítulo 1 lo puede ver, capítulo 1 del libro de Proverbios, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, que podamos tener cordura para pensar, moderación, que no nos polaricemos a un extremo o al otro, sino que nos mantengamos con moderación, prudencia. Esto tiene que ver con capacidad para saber cómo enfrentar una situación X que se nos pueda presentar. Eso tiene que ver también en algún momento dado con el discernimiento que Dios pueda dar a nuestra vida para conocer cuál es el espíritu humano, cuál es el espíritu maligno y qué es el Espíritu de Dios cuando está operando en nuestra vida en forma plena. Que seamos gente que pensemos adecuadamente. No tendríamos que apoyarnos, porque el mismo proverbista lo dice, en nuestra propia prudencia, las cosas que nosotros creemos saber de todas maneras, o en lo que otros nos dicen, y que nosotros podemos creer muchas veces lo que otros nos dicen. Y la Biblia declara, el profeta Jeremías lo declaraba: maldito el varón que confía en el hombre. Ahora también la Escritura habla: bienaventurado el varón o la nación que confía en Jehová. Pero para todas estas cosas, para recibir el consejo de prudencia, para tener justicia, juicio y equidad, equilibrio, para dar sagacidad a los simples o a los sencillos, a los jóvenes de inteligencia y cordura, etcétera. Para todas estas cosas el libro de Proverbios es escrito. Y Proverbios capítulo 1 y versículo 7 nos habla el texto que la gran mayoría de personas puede recitar de memoria. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando el temor de Jehová opera en nuestra vida, entonces podemos tener sabiduría, o ese principio de sabiduría puede reinar o gobernar nuestro ser. Recuerde cuando el profeta Isaías escribe en el capítulo número 11, Isaías capítulo 11, solo para recordarle esto, Isaías capítulo 11, el versículo número 1 y 2, el profeta escribe de esta manera. Isaías 11:1: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, habrá descendencia. Isaí es el padre de David, ¿no? Y del linaje de David sale el Mesías príncipe, Jesús, Jesucristo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Sobre Jesús, cuando el temor de Jehová opera en nuestra vida, la misma presencia de Jesús o de Cristo Jesús está manifestándose en nosotros. Cuando Jesús, la Escritura menciona que se humilla hasta lo sumo y lo hace en obediencia delante del Padre,
en esa humillación que Él tiene hasta lo sumo, como dice Filipenses capítulo número 2, el Padre Eterno lo exalta también hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Cuando el Señor opera en nuestra vida y ese espíritu de temor, Jesús está vigente, reinando en nuestro corazón, es el que está ocupando el trono de nuestra vida o de nuestro ser, el temor de Jehová operará en nosotros también. Y ese temor de Jehová implicará someternos nosotros también, cual Cristo se sometió, someternos en obediencia al Padre, sujetarnos para poder hacer su perfecta voluntad. Y haciendo su perfecta voluntad, comprobemos lo que Romanos capítulo 12 nos dice, que la voluntad de Dios es perfecta, que no se equivoca el Señor, y que esa voluntad, o vivir en esa voluntad perfecta, como dice el mismo capítulo 12 de Romanos, es bueno y es agradable. Y esto será beneficioso para cada uno de nosotros. Ahora, cuando la Escritura, volviendo a Proverbios, nos habla, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, eso significa que sometidos a Dios, sometiéndonos a Dios, sujetándonos a Dios, obedeciendo al Señor, queriendo estar viviendo en la atmósfera gloriosa de su perfecta voluntad, Él nos inundará con sabiduría plena para que no nos apoyemos en nuestra propia cabeza o prudencia, criterios, pensamientos, mentalidades, cosas que nosotros podemos conocer, sino más bien nos confiemos, dependamos, o como dice la Escritura, nos fiemos, fíate de Jehová con todo tu corazón, dependamos de Él. Y en ese momento nuestra vida será inundada con esas corrientes de agua viva, para que pueda haber un fluir de sabiduría en cada uno de nosotros y podamos saber cómo actuar, cómo conducirnos, no solo qué decir, sino cómo comportarnos. No solamente recordar las cosas, sino aplicarlas y practicarlas de mejor manera para la gloria y honra del Señor. Ahora, Proverbios capítulo 3, versículo 13, que es lo que quisiera dejar en su corazón y en su mente para que usted lo pueda, de hecho lo sabe usted, lo ha leído esto, pero dejarlo ahí en su corazón para que podamos recordarlo y que esto sea algo que pueda impactar nuestra vida para este final del año 2011, y que esto pueda ser hasta cierto punto una meta a seguir, una disposición de nuestro corazón para poder actuar conforme a la voluntad del Señor. Proverbios 3:13 nos dice de esta manera: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado, dichoso, dos veces feliz quiere decir la palabra bienaventurado. Esta escritura lo que nos está expresando es: el hombre disfrutará, gozará. El hombre que alcance o que halle sabiduría y que obtenga inteligencia va a vivir una vida mejor que la que los otros están viviendo, porque va a saber cómo enfrentarse a las situaciones difíciles, va a saber cómo actuar en el momento preciso, va a saber a quién acudir en el momento de problemas o en el momento de necesidad. No se va a amedrentar ante los obstáculos que se le presenten, porque conoce las maquinaciones del diablo por la sabiduría que Dios le ha dado, porque tiene la mente de Cristo. Entonces es bienaventurado aquel que sabe cómo rebuscarse para buscar posibilidades. Esto de sabiduría, en este caso, puede no tener, o podríamos pensar que no tiene nada que ver con fe, con depender de Dios. Sin embargo, cuando la sabiduría de Dios reina en nuestra vida, nosotros sabremos aplicar el fruto del Espíritu Santo que opera en nuestra vida, el fruto del Espíritu de Dios que llena nuestro ser, porque somos templo y morada del Dios viviente, el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces el fruto del Espíritu, ese gajo de 9 frutos que tiene el Espíritu Santo, esto también gobernará nuestro ser: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
y contra tales cosas no hay ley. Eso tendrá que ser abonado. Y podrá la fe, operando en nosotros, buscar posibilidades para solventar situaciones, aunque sean estas complicadas. Marcos en el capítulo 2 o 3 nos habla diciendo, si no mal recuerdo, diciendo que 4 personas cargaron a un hombre que estaba paralítico y lo llevaron. Y usted puede aplicar espiritualmente, si usted quiere, esos 4 personas que estaban ahí en los extremos de la camilla, si usted lo quiere decir así. Pero eso es literal, ¿no? Habían 4 personas. ¿Cómo se llamaban? ¿Quién sabe cómo se llamaban? Lo que sea, ¿vea? Chucho, Jacinto, José, el que quiera usted ponerle de nombre. Pero de todas formas, podría esto aplicarse a nuestra vida para volvernos nosotros camilleros para Jesús, para cargar los paralíticos y llevarlos a la presencia del Cristo de la gloria. Y esos 4 aspectos que se pueden mencionar serían, pues, póngale usted amor, misericordia, pues entrega, pasión, qué sé yo. Pero de todas maneras, la fe que había en aquellas personas hizo que se motivaran para cargar al paralítico hasta la presencia de Cristo. Cuando vieron que las cosas no funcionaban porque no había oportunidad ni lugar por donde meter al paralítico, se subieron al techo de la casa, rompieron el techo. El techo era elaborado por paja y lodo, pues entonces no eran como los techos de ahora, pero de todas maneras rompieron el techo. Y eso era daño a la propiedad privada, y eso era complicado, y eso era una situación difícil para esta gente. Sin embargo, la fe busca posibilidades, y actuando de acuerdo a la sabiduría que el Señor nos da, entonces el fruto del Espíritu se mueve, el temor de Dios opera en nosotros, dependemos del Señor, nos hemos fiado de Jehová con todo nuestro corazón, queremos ver la gloria de Dios, y entonces actuamos en fe para poder realizar alguna X labor. Estos 4 abrieron el techo y hicieron descender al paralítico, lo pusieron a los pies del maestro, y el maestro dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Pues usted sabe la historia. Buscaron las posibilidades. A pesar de los resultados difíciles o de las conclusiones o de las cosas que podían acontecer después, pero la cuestión es que buscaron una posibilidad. La fe busca posibilidades, no se detiene. La fe que puede existir en la vida del ser humano busca cómo llevar a cabo la labor sin detenerse, sin frenarse. A lo mejor se frenará para pensar mejor, a lo mejor se frenará para poder ver las cosas, calcular el precio que va a costar aquello, lo que va a significar aquello. De todas maneras siempre hay un costo a pagar, sea físico, sea espiritual, sea materialmente, pero de todas maneras la fe busca posibilidades. La Escritura dice: bienaventurado, dichoso, 2 veces feliz el que haya la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si Jesús habita en nosotros, si estamos dispuestos a actuar como Jesús actuó, en obediencia al Padre, para que el Señor lo levante, lo exalte, así dice la Escritura. Pues Dios da gracia, Dios da mayor gracia, y Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces la Escritura nos expresa que aquel que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia es bienaventurado. ¿Dónde la va a encontrar? En la universidad. Puede obtener conocimiento, claro que sí, información, ser informado adecuadamente, puede obtener, pues, puede tener la capacidad de ser inteligente para que todos aquellos conceptos que aprendió pueda tratar la manera de ver cómo los está digiriendo adecuadamente a través de su mente, no del estómago, sino que su mente, para poderlo llevar a la práctica a su debido momento también. Pero de todas maneras, esto que está expresando acá el proverbista es que el hombre que haya sabiduría y obtiene inteligencia tendrá que obtenerla en el lugar correcto para que pueda ser declarado bienaventurado. Este es un título que Dios nos da. Esta es una maravilla, pues, que alguien sea llamado bienaventurado, dichoso o 2 veces feliz, de larga vida, de larga duración. Todo eso significa la palabra bienaventurado. El hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Dónde? En la persona de Cristo Jesús. ¿Dónde? Dependiendo de Dios. ¿Cómo? Dejando que el temor de Dios inunde nuestro ser. ¿Cuándo?
en todo tiempo y en todo lugar. ¿Qué es temor de Dios? Sometimiento, sujeción, obediencia, respeto, alabanza, adoración, dependencia de Dios, reconocer su perfecta voluntad. Y cuando esto se da, entonces la persona, el Hijo de Dios, los creyentes en Cristo Jesús, el pueblo santo de Jehová, será llamado bienaventurado. Habemos muchos cristianos sobre la faz de la tierra. Hoy más que nunca hay cristianos. Hoy más que nunca abundan los cristianos. Pero ¿cuántos de los cristianos que abundan sobre la faz de la tierra serán llamados bienaventurados? Esta es una promesa de Dios para el pueblo de Dios. Esto es para los hijos de Dios. Esto no es para una persona. Esto no es para Salomón. Si Salomón también tenía graves problemas y falló porque cometió un montón de errores. Por eso él está diciendo, como quien dice, yo cometí graves errores. Léalo entre líneas si quiere. Y podría alguien cuestionarme y decirme, mire, pero aquí a lo mejor no se había desviado todavía. Pues sea que se haya desviado o no se haya desviado, todavía de todas maneras hay una cosa impresionante. Estos proverbios a lo mejor sí los escribe en el principio de su ministerio o de su oficio real que tenía que realizar. Y el libro del Cantar de los Cantares lo escribe después, y el Eclesiastés lo escribe al final de su ministerio, cuando se ha dado cuenta y ha reconocido todos los errores que cometió. Por eso cualquiera puede cuestionarme y decirme, mire, esto aquí no se había desviado tanto. Pero digo, leámoslo entre líneas. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene inteligencia. Como que entre líneas se leyera, si no lo hacen así, van a fracasar. Y el caso de él mismo fue esto, que la sabiduría la dejó de lado por complacer el corazón de todas las mujeres con las que vivió. 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Usted sabe la historia. Por agradarlas, por darles satisfacción, para que se sintieran bien, para que no se pelearan, para que no estuvieran con problemas. Entonces les concedió los deseos del corazón y dejó de lado el corazón o el deseo del corazón de Dios. A veces quedamos de tipos delante de los que nos rodean y de bandidos delante de Dios. Usted me ha oído decir esa frase, ¿no? Pero sería preferible quedar de bandidos delante de la gente, no por ser pícaros, sino por hacer la voluntad de Dios, pero quedar de tipos y ser exaltados por el Dios de la gloria. Porque muchas son las ocasiones cuando nos sucede eso, pues, que la gente dice, qué barbaridad, qué hombre, qué cabal, qué hermana más especial. Pero porque hemos querido complacer a la gente. Pero a Dios no le hemos agradado porque nuestra actitud no fue la mejor. Y la gente es así, en el mundo es así, el mundo es tremendo. La gente exige que seamos como cristianos que decimos ser, o que nos manifestamos al mundo que nos rodea como hijos de Dios, nos exige que seamos perfectos, pues. No pueden ver una mancha en nosotros, no pueden ver un error. Si somos como una carta leída, no pueden ver un punto y coma donde van puntos suspensivos, porque la vamos a regar, vamos a cometer errores. Para ellos no vamos a servir, porque la gente así es. Y lamentablemente así somos los hijos de Dios también. Porque si usted mira cómo nos comportamos y mira cuál es la forma como nos juzgamos entre nosotros los unos para los demás, nos vamos a dar cuenta que juzgamos de manera pero muy implacable. Somos así, pero tan terribles para juzgar. No, hombre, estos no merecen nada. No, hombre, estos que se vayan al infierno. No, hombre, estos no. Pero eso, por eso la Escritura nos habla, bienaventurado. Ahí el versículo 13, el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y mire cuáles son algunas de las cosas, solo para leérselo, que podrán venir a raíz de esa sabiduría e inteligencia que podamos tener. El inteligente o el sabio, que depende de esa sabiduría, de la presencia de Dios y que opera dentro de su ser, es un buen administrador, es un buen esposo, es un buen hijo, es un buen siervo. Mire lo que dice ahí, versículo 14: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino.
Pero claro que queremos oro, pues. Pero claro que necesitamos plata. ¿Y quién no? Pues si muchas veces, mira, a veces usted mira programas ahí que dan en la televisión, ¿verdad? Que se llaman programas, ¿cómo se llama? La vida de los ricos y famosos. Y esos volados parece que es un insulto a la inteligencia del ser humano, pues. ¿Por qué? Porque, hombre, qué barbaridad, ¿verdad? Que le digan a usted, este muchacho se gastó $5 millones en su boda. Y usted no puede hacer ni una horchata ni suspiros porque no tiene ni para comprar un volado, pues. Pues para celebrar el cumpleaños de alguien de la familia, pues ni siquiera una bolsa de suspiros para mojarlos en horchata, pues. Pero la vida de los ricos y famosos es así, ¿no? Y aunque algunos estén ahí medio dormidos, ¿verdad? Pero así es, hombre. Así es el asunto. Porque eso es así. Y uno dice, pues qué bárbaro. Y la herencia que tiene son 20,000 millones, o la fortuna que tiene llega a 20,000 millones de dólares de un fulano y del otro no sé cuánto y del otro no sé cuánto también. Y que se pelean para ver quién es el hombre más rico del mundo, si Gates o Slim y el que sea, pues. Pero el hombre más rico del mundo es Cristo Jesús de todas maneras, pues. Si de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, pues. Y no somos los dueños del mundo, pero somos hijos del dueño de todas maneras, pues. Y de alguna manera Dios tendrá que suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero a pesar de todo eso, hay cosas mucho más importantes, mucho más gloriosas que los mismos billetes que podamos tener en la bolsa, pues. Y que, hermanos, si cualquiera en un momento dado dice, ahí me voy a ir a pie para hacer ejercicio, ¿cuál? No anda nada. No anda. No va a comer ahora. No, es que fíjese que me han prohibido, es que se mira muy aceitoso. No, nada, no tiene. Pero nos da pena reconocerlo, nos da pena decir que no tenemos, porque así es el asunto. Mire que va a venir a la actividad. No, no puedo porque tengo otros compromisos. Y a lo mejor no, si va a la casa, ahí está. Pero eso es complicado, pues es difícil. Y no lo podemos aceptar tan fácilmente porque nos da pena. Si a todos nos pasa, amados en el Señor, esto no es cuestión de que le pasa a unos y a otros no, a todos nos pasa en un momento dado. Y entonces uno dice, pero ¿cómo pues? ¿Por qué? No debería ser así, debería ser diferente, siempre debería haber provisión, no debería faltar nada. Pero de todas formas, el que haya la sabiduría, el que obtiene la inteligencia, tiene resultados, obtiene además de obtener la sabiduría y la inteligencia, resultados maravillosos vienen con ello. Y esto del versículo 14, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, porque puede tener el montón de plata, pero no tener sabiduría ni inteligencia, y eso lo va a despilfarrar, lo va a usar mal, lo va a ocupar para cosas que no se deben, va a hacer cosas indebidas con ese dinero a lo mejor, o va a enfermar a muchas otras personas con esa cantidad sin saberlo utilizar. Pero usted puede tener una cosa mínima y con la sabiduría e inteligencia que Dios le dé, saber administrarlo de la mejor manera. Ahora, usted puede ser que gane lo mismo que ganaba 5 años atrás, pero 5 años atrás a lo mejor usted no se había convertido. Es hipotético lo que digo, ¿no? No se había convertido al Señor y despilfarraba el dinero. Se da cuenta después de varios años que transcurrieron que usted gana prácticamente lo mismo, pero el dinero, a pesar de que las cosas están mucho más caras, pues le cubre sus necesidades. ¿Por qué? Porque hoy no despilfarra, porque hoy no invierte en cosas que no debe, porque hoy no tiene 2 o 3 frentes que atender, porque hoy no va a chupar, porque hoy hace cosas diferentes. Si se chupa una naranja, pero no otra cosa. Entonces la cosa cambió. Esto es interesante, ¿no? Sus frutos más que el oro fino. Claro. Si el oro muchas veces embrutece, pues lo necesitamos para ir a Walmart a comprar ofertas de medianoche, a la Curazao, al Black Friday, aunque ya pasó, pero pues vienen otros Black Men in Black, vienen otros, pero necesitamos eso, sí. Y a veces teniéndolo nos volvemos hasta compradores compulsivos, porque uno, ya se lo he dicho, hermano, si nos pasa a un montón,
Solo cuando no hay pisto, ni modo, pues solo a ver va uno, ¿verdad? Ay, voy a ponerle mano en el nombre del Señor, comprar sin dinero vino y leche y aleluya, Padre, ¿verdad? Pero de lo contrario, no. Si usted tiene el billete ahí en la bolsa, usted anda viendo, ¿verdad? ¿Qué me dijeron que comprara? Me dijeron que comprara. ¿Qué me dijeron? Como dijo aquel, una libra de clavos y un formón. ¿Qué me dijeron que comprara? ¿Qué me dijeron? ¿Qué me dijeron que comprara? ¿Qué me dijeron? Y bueno, y al final lleva pero una catizumba de bolsas, 2 carretas llenas, y llega a la casa y bien contento, aquí traemos todas las cosas. Mire, y no trajo el azúcar que le dije. Eso es lo que se me olvidó, el azúcar. Cabal, pero llevó todo, el supermercado entero, pero el azúcar no la llevó. Como aquel señor que dice la hermana Milagro, que ya le he contado esto. Dice que venía en su vehículo, pero él vivía en Santana, venía a trabajar a San Salvador, pero allá tenía su casa de habitación en Santana. Entonces se fue, ¿verdad? Entonces en el camino iba preocupado y decía, ¿y qué es lo que no hice, pues? ¿Y qué es lo que se me olvidó hacer? ¿Y qué es lo que hay algo? Y revisaba la agenda. No, ¿qué es lo que no hice? Habré dejado algo abierto en la oficina. Pues no, llegó a Santana, llegó a su casa, se bajó, aquí le fueron a recibirlo sus niños. ¿Qué tal, papi? ¿Cómo le fue? Y mi mami, cabal, eso es lo que se me olvidó. La dejó en Metrocentro a la señora. Imagínense. Se le olvidó la esposa. Qué barbaridad. Entonces, hay cosas más importantes, hermanos. Hay cosas más importantes y necesarias para nuestra vida. Mire, el versículo 15 dice que la sabiduría y la inteligencia es más preciosa que las piedras preciosas. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Con el dinero muchas veces se compran medicinas, pero no salud. Versículo 16: largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Claro, teniendo sabiduría, eso es algo hermoso que Dios nos va a permitir para que al final de nuestros días haya riqueza, honra y vida, provisión, honor o exaltación, reconocimiento y vida en abundancia, vida completa y con propósito definido para saber cómo vivir mejor sobre la faz de la tierra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. A veces, mientras más tiene, la gente quiere tener más y no hay paz en el corazón. Pero mire lo que dice ahí: cuando sabiduría e inteligencia inundan tu ser, los caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Paz, cuán dulce paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son, nuevamente, los que la retienen. O sea, en otras palabras, no solamente es de poseerla, de adquirirla, es de retenerla. Bienaventurado es el que la adquiere, el que la obtiene, pero bienaventurado será, y quizá más, el que la sabe retener. Porque esto es algo que no se debe de ir de nuestra vida, es algo que no debe faltar en nosotros. Al final de un día, creo que nos damos cuenta de qué fueron los errores que cometimos y nos ponemos a hacer un pequeño análisis. Si hacemos una introspección, le damos vuelta a nuestra mirada y vemos internamente qué es lo que no está bien, qué es lo que falló, qué es lo que está vacío todavía, podemos nosotros reflexionar. Y al final del día, al final de la semana, al final del mes, al final del año, darnos cuenta cuáles fueron nuestros errores y en qué no aplicamos la sabiduría que Dios derrama sobre nosotros. Nos pasa. Creo que todos hacemos eso. Y cuando un año casi finaliza, aún más, porque nos ponemos a reflexionar en qué no hemos invertido bien el tiempo, cuáles son las cosas que no pudimos lograr, por qué razones fracasamos en algunos intentos de hacer algo, y qué es lo que deberíamos haber hecho para que nos salieran bien las cosas. Quizá muchas veces lo que sucedió fue que no supimos retener la sabiduría que Dios derramó sobre nosotros. Quizá muchas veces la dejamos de lado o no le creímos a las promesas de la Biblia porque sentimos que esto era muy utópico, ¿verdad? Muy así, de un sueño nada más.
muy inalcanzable. Pero la Biblia dice que nada es imposible para Dios. Lucas 1:37, si no mal recuerdo, dice eso. Por lo tanto, iglesia amada, gran familia, que Dios pueda ayudarnos y podamos depender del Señor, fiarnos de Él de todo nuestro corazón, que el temor de Dios habite en nosotros, que la paz del Señor reine, fe exista para poder ser aplicada y alcanzar, o más bien buscar posibilidades para alcanzar las cosas que nos proponemos, y mantener esa sabiduría de Dios operando en nuestra vida, retenerla, para que al retenerla, al final de nuestros días, Dios pueda recompensarnos y nosotros estemos satisfechos, diciendo francamente: valió la pena depender de Dios, valió la pena, aunque me dijeron otras cosas, que la sabiduría de Dios me inundara, valió la pena, aunque muchos otros me decían que tenía que hacer todo lo contrario, o que tenía que buscar otra manera de actuar, pero valió la pena, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia.